Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. En el día de hoy voy a resumirles el contenido de lo que va a ser una serie en desarrollo que tiene como objeto básicamente dos temas. El primer tema es el origen de las religiones de Abraham, de las religiones abrámicas, como son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Origen que veremos a través de los descubrimientos de varias disciplinas, principalmente la arqueología. Y tiene, decíamos, un segundo tema, que es el tema de la influencia de esas tres religiones sobre varios conflictos de las sociedades actuales. Son dos temas diferentes, pero íntimamente relacionados, porque fíjense, los creyentes de cada una de esas religiones albergan creencias muy sólidas sobre el origen sagrado de las mismas. Y son esas creencias justamente las que permiten a las religiones conservar una gran influencia sobre el desarrollo de la cultura y de la sociedad. La serie es creada por Juan Manuel de Castells. Yo soy un ciudadano español radicado desde hace muchos años en Colombia, economista de profesión. Hoy día reparto mi tiempo entre ambos países y he estado dedicado desde hace bastantes años a la investigación y a escribir sobre los dos temas que acabo de mencionar. He publicado en Colombia 7 libros sobre esos temas: los 7 rostros de Jesús en sus 2 ediciones, los 7 rostros de María, los extravíos de la fe, Tan lejos de Dios, las memorias de Salomé, la conjura evangélica y Estados Unidos, una democracia en apuros. Paso entonces a mirar cuál va a ser el contenido de la primera parte, que tiene que ver con los orígenes de las religiones abrámicas. En primer lugar, veremos que estas religiones se basan en ciudades sagradas. Una ciudad sagrada es una ciudad en donde se ha establecido un contacto entre la divinidad y la humanidad. La ciudad sagrada por antonomasia es Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad que Yahvé escogió para fijar su morada en la tierra. Yahvé tenía su morada en el Sancta Sanctorum, que era una habitación reservada para él en el templo de Salomón. Y además Jerusalén es la ciudad del pacto que es la base del judaísmo entre Yahvé y la dinastía de David. Primero el pacto fue con David y luego Yahvé refrendó el pacto con su hijo Salomón. Este pacto era muy sencillo. La dinastía de David sería una dinastía eterna y la condición era que adoraran a Yahvé como su único Dios. Yahvé cumplió su pacto y permitió que David y Salomón fueran, según la Biblia, engrandeciendo sus terrenos hasta construir un imperio que iba desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. Y la capital de ese reino era Jerusalén, que la Biblia nos describe como una gran ciudad con grandes palacios, con oro por todos lados, una ciudad que dejó perpleja por su riqueza a la reina de Saba cuando ella visitó, como sabemos, a Salomón. Es verdad, existió la Jerusalén bíblica. La arqueología ha venido estudiando el tema en Jerusalén desde hace bastantes años y los arqueólogos llegan a la conclusión de que la Jerusalén de David era una pequeña aldea que podía ocupar entre 1,5 y 2 hectáreas en un promontorio
y que quizá podía tener unos 500 habitantes. Y no hay ningún vestigio de todos los palacios y riquezas que describe la Biblia. En el caso de Nazaret y de la Meca, veremos que existen razones muy sólidas para afirmar que Nazaret no existió en la época de Jesucristo, ni la Meca actual existió en la época de Mahoma. Citamos una cuarta ciudad, Cafarnaúm, porque Cafarnaúm es la ciudad desde la cual Jesús desarrolló su vida adulta y su vida de predicación en el lago Tiberíades, cruzándolo, yendo de un lado a otro del mismo. Esa ciudad ciertamente existió, pero no es la ciudad de Jesús. Veremos que la ciudad de Jesús no se sitúa como Cafarnaúm al oeste del lago Tiberíades, sino al este del lago Tiberíades, en donde la ciudad de Jesús es una ciudad amurallada sobre una montaña, una ciudad que fue el refugio de los patriotas judíos que en la época de Jesús, antes y después, luchaban por la independencia de Israel frente al dominio de Roma, una ciudad que fue destruida por los romanos y redescubierta en 1967, de la que hablaremos y que se llama Gamala. Después de las ciudades vienen los fundadores. Ambas religiones tienen sus fundadores, Moisés, Jesús y Mahoma. Moisés es el gran profeta del Éxodo, el gran profeta que conocemos por varios relatos bíblicos, el relato de su salvamento en el Nilo, el relato del Éxodo, el relato de la escritura de la Biblia, que él comienza. Yo llamaría a Moisés el profeta imposible, porque esos relatos que son los principales que se narra sobre él en la Biblia no pudieron ocurrir. Empecemos por la bella leyenda de su madre judía que lo pone a Moisés recién nacido en una canastilla de junco en la ribera del Nilo para que lo recoja alguien, y tiene suerte y lo recoge la hija del faraón, de forma que puede educarse en palacio. Esa leyenda es mucho más antigua. Moisés es del siglo -12 o 13 antes de nuestra era. Y esa leyenda es del rey Sargón de Mesopotamia, que es del siglo no 12 o 13, sino del siglo 23 antes de nuestra era. O sea, 1000 años anterior. Y no puede ser porque en Babilonia, que es donde se sitúa la leyenda original y en donde la conocieron los judíos durante su exilio, en Babilonia el río Éufrates no tiene cocodrilos, pero en esa época el río Nilo estaba infestado de ellos. Luego, si a Moisés lo hubieran dejado en su canastilla en la ribera del Nilo, creo que la vida de Moisés hubiera sido sumamente corta. Tampoco Moisés puede ser el gran líder del Éxodo, porque durante décadas los arqueólogos israelitas principalmente han estudiado todo el recorrido que narra la Biblia en el Éxodo, buscando en los asentamientos que figuran en la Biblia pruebas de que hubo algo en esa época, y han encontrado que no hay ninguna prueba de ningún asentamiento en la época de Moisés. Y es más, veremos que el contexto no hubiera permitido la historia del Éxodo en la época de Moisés. Luego, hoy día se descarta la historicidad del Éxodo, como se descarta que Moisés haya participado en la redacción de los primeros libros de la Biblia, por la sencilla razón que decíamos que Moisés es desde el siglo XII, XIII antes de nuestra era,
Y hoy día sabemos que la Biblia solamente empezó a ser escrita a finales del siglo VII antes de nuestra era. O sea, en la época de Moisés faltaban unos 5 siglos para que se iniciara la escritura de la Biblia. En el caso de Jesucristo y Mahoma existe todavía mucha disparidad de criterios sobre el carácter histórico de ambos personajes. Yo creo que ambos personajes son históricos, pero que los libros sagrados les han agregado tantas capas de teología, una tras otra, que es muy difícil encontrar qué puede haber de histórico en ellos. Obviamente haremos el esfuerzo de quitar algunas de esas capas y ver qué podemos encontrar como personajes históricos sobre Jesús y sobre Mahoma. Pasamos ahora al tercer tema, que es el tema de los libros sagrados. La Biblia, los Evangelios, el Corán, etc. Los libros sagrados tienen unas características muy similares. Están llenos de anacronismos y de incongruencias geográficas. Un anacronismo es un relato que se sitúa en una época en la cual no pudo haber ocurrido. Y una incongruencia geográfica es un relato que se sitúa en una zona geográfica en la cual tampoco hubiera podido ocurrir. Un ejemplo de anacronismo: si una biografía de Cristóbal Colón nos lo presentara viajando a descubrir América, no a bordo de sus carabelas, sino a bordo de su jet privado, desconfiaríamos, diríamos, hombre, esto no va, esto no puede ser, y no creeríamos en esa biografía. Y una incongruencia geográfica es si un relato nos presentara tormentas de arena en la península escandinava, las tormentas que ocurren en el Sáhara. Tampoco creeríamos en ese relato. Digo que están repletos de anacronismos y de incongruencias geográficas, y no me voy a extender mucho, solamente voy a dar algunos ejemplos y en la serie iremos viendo otros. Tomemos el caso de la Biblia. La Biblia arranca con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que viven entre los siglos XV y XX antes de nuestra era. Y en sus relatos aparecen camellos, crianza de rebaños de camellos, viajes en camello. Y resulta que el camello, según investigaciones recientes, solo fue domesticado en esa zona en los siglos -8, -9, o sea, 8 o 9 antes de nuestra era. Entonces, en la época de los patriarcas faltaban muchos siglos para poder criar camellos o viajar en camellos. En la época de los patriarcas, sabemos, los intercambios de bienes se hacían con trueque. Tú te doy tantos camellos, tú me das tanto trigo. Sin embargo, aparecen las monedas. Por ejemplo, Abraham recibe 1000 monedas de plata de Abimelech y el mismo Abraham compra la roca de Macpela, en donde va a construir su tumba, pagando 400 monedas de plata. Imposible. Imposible, porque las monedas apenas se inventan en el siglo VI antes de nuestra era. O sea, nuevamente unos 10 siglos después de los patriarcas. Y eso prueba que las personas que escriben esos libros de la Biblia no tienen ningún conocimiento histórico, y los hechos que relatan no pueden ser considerados históricos. Igual que ocurre con la historia de Noé en el Nilo, que se trae de otra región y de otra época a una región y una época, en el Nilo y en la época de Moisés, en donde hubiera sido imposible que ocurriera. Veamos ahora anacronismos e incongruencias geográficas en el Corán y en la literatura islámica primitiva. El Corán tiene
un anacronismo básico que es la figura misma de Mahoma, porque el Corán y la literatura islámica primitiva nos presentan a Mahoma luchando por imponer una religión monoteísta en una región que es politeísta. La Meca está dominada por una tribu politeísta que es la que enfrenta a Mahoma para llevar a la gente la religión monoteísta de Alá. Incongruencia, anacronismo, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque en la época de Mahoma, en la verdadera ciudad de Mahoma, como veremos, reina el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, plenamente cristiano en esa época. Y gobierna esa región a la que veremos se sitúa la historia de Mahoma a través de reyes árabes testaferros, súbditos. ¿Y cuál es la religión de los reyes árabes que gobiernan en la región de Mahoma, en la época de Mahoma? Es el cristianismo monofisita, plenamente monoteísta. No tenía sentido que Mahoma luchara por imponer el monoteísmo en una región que ya era monoteísta. Desde hacía mucho tiempo la Arabia había sido convertida al judaísmo y al cristianismo. Coexistían varias sectas de ambas religiones, un poco diferentes de las actuales, pero plenamente monoteístas en cualquier caso. Y además eso nos lleva a la incongruencia geográfica de la Meca, porque la Meca la describe el Corán y la literatura islámica primitiva, la describen como una ciudad segura, o sea, amurallada, con entradas, una entrada y una salida, gargantas profundas, muy fértil. Se habla de higueras, de vides, de dátiles, de varios cultivos agrícolas. Se habla incluso de un templo al dios de Usares en la ciudad. Y esas y otras cosas que se narran no concuerdan con nada, en nada con la Meca actual, donde nunca, en una zona totalmente árida, donde nada de esas cosas ocurren y donde nunca se ha cultivado nada, ni hay vestigios arqueológicos de habitación en esa época. Sin embargo, todas esas cosas concuerdan estrechamente con otra ciudad, la verdadera Meca de Mahoma, situada mucho más al norte, como veremos oportunamente. Veamos el caso de los evangelios. En mi libro, Los 7 rostros de Jesús, yo tomo los relatos de los evangelios que son pretendidamente históricos y los contrasto con el contexto de la época. Y llego a la conclusión, como muchos otros estudiosos del tema, de que es muy poco, pero muy poco, lo que en los evangelios pueda considerarse histórico. Los evangelios se consideran hoy como libros teológicos, no libros históricos. Y miren, el anacronismo más importante de los evangelios nuevamente es la misma figura de Jesucristo, porque a Jesucristo lo describen como el Mesías, entendido por el Mesías el Hijo de Dios, en sentido literal, no figurado, literal, y el Mesías lucha por el reino de Dios, que es el reino de los cielos, un reino en el más allá, en el que morarán nuestras almas después de la muerte. Esa figura era lógica en el mundo grecorromano, porque las religiones del mundo grecorromano estaban llenas de dioses con hijos, desde la mitología griega. Incluso el emperador romano, cuando moría, era deificado, se le rendía culto como un dios. Pero en el mundo judío eso no era así. En el mundo judío de la época, y antes y después, el Mesías no era el Hijo de Dios humanado, era un ser humano, totalmente humano. Era un rey o un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la costumbre de consagrar, ungir con aceite a los consagrados a Yahvé, que eran el rey y el sumo sacerdote. Por lo tanto, Mesías, que quiere decir ungido,
era un sinónimo de rey o a veces empleado también para los sumos sacerdotes. Así aparece en la Biblia. Y en la época de Jesús, pues un ungido, un rey, en una época que no había rey, porque Roma era la que mandaba, pues se suponía que era alguien que luchaba por lograr la independencia. Era un guerrero enfrentado a Roma, desde que se le reconocía como rey. Pero además, no se suponía que los mesías de la época, ni antes ni después, lucharan por un reino en los cielos, un reino de Yahvé en los cielos, un reino en el más allá. Los mesías simplemente luchaban por un reino en el más acá, en un reino libre del dominio extranjero de Roma y con abundancia de bienes materiales y sobre todo de comida, que era el gran problema de la época. Luego no era un reino en el más allá, sino un reino en el más acá. Eso es un anacronismo y veremos muchos otros en el transcurso de la serie. Y veremos después los contextos. Los contextos quizás es lo más importante, porque los libros sagrados narran cosas que sucedieron mucho antes y los relatos no son históricos cuando se contrastan con los contextos antiguos. Pero en cambio, cuando nos situamos en la época en que realmente fueron escritos, veremos que fueron escritos con unos objetivos ideológicos y políticos muy claros. Por eso veremos el contexto judío desde el origen hasta la guerra contra Roma de los años 66-70. Veremos el contexto de la Arabia de la época de Mahoma y de la época de la primera dinastía, la dinastía Omeya, que es la dinastía durante la cual se va construyendo la figura de Mahoma. Y con base en lo que habremos aprendido sobre las ciudades, sobre los fundadores, sobre los libros sagrados, sobre los contextos, podremos presentar algunas hipótesis sobre cuál fue el verdadero origen de esas tres religiones. Y pasamos entonces a la segunda parte. La segunda parte en donde vamos a ver la influencia de esas religiones en nuestra cultura actual y en varios conflictos sociales. La segunda parte arranca con un tema que yo creo que es el que mejor define la esencia de las religiones, y es su incapacidad para coexistir. En países en donde hay dos o tres de estas religiones importantes, todas, o donde una de las religiones domina a las otras, se han producido siempre los mismos hechos. O los países se han extinguido, se han dividido, caso de la India, que se dividió en tres países, caso de Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, de Sudán, Sudán del Norte, Sudán del Sur. O sea, se han ido creando divisiones por la incapacidad de las religiones a convivir entre ellas, a coexistir entre ellas. O bien, peor todavía, es una de las religiones, cuando ha sido mayoritaria, ha tratado de exterminar a la otra. Es el caso de Israel-Palestina, el caso que veremos de los Balcanes, el caso de Birmania, Myanmar, y veremos también, cosa curiosa, que hay guerras en las cuales no compiten religiones, compiten tendencias de una misma religión, como ocurre en el Yemen, en la guerra entre los chiitas apoyados por Irán y los sunitas apoyados por Arabia del Sur, por Arabia Saudita. Y finalmente en esta parte veremos un caso del que no se ha hablado mucho, que es el caso de Ucrania, en donde veremos que la invasión y la guerra, aunque no se ha hablado mucho, repito, tiene mucho que ver con razones religiosas. Veremos otros temas, todos ellos de actualidad, en los cuales las religiones juegan un papel importante, el caso del aborto, de la educación sexual y de la planificación familiar,
el caso de la crisis de la familia patriarcal y el auge del divorcio. Hay zonas en donde ya hay más divorcios que matrimonios. Veremos el caso muy triste de los derechos a la igualdad y a la vida de la población LGTBI. Digo muy triste porque creíamos que las luchas por los derechos civiles de las últimas décadas habían solidificado en todo el mundo los derechos de la población LGTBI, y vemos que hoy día en muchos lugares es más la violencia y la violencia letal que sigue creciendo años tras año. Veremos el caso de la pederastia en las iglesias, el encubrimiento de la pederastia y el celibato sacerdotal, que son temas que van juntos porque el celibato sacerdotal veremos que tiene mucho que ver con la pederastia como factor explicativo. Y finalmente, en esta parte veremos el tema del racismo. El racismo tiene en algunas ocasiones, como veremos, raíces religiosas, y aunque no es el único caso que veremos, el más importante, al que daremos mayor importancia, es el caso de Estados Unidos, porque es un conflicto local y que tiene dimensiones muy, muy importantes. Llegados a este punto me podrían ustedes objetar, pero hombre, las religiones han tenido mucha importancia a través de la historia, la Edad Media, la Inquisición, todo eso, pero hoy día en sociedades secularizadas las religiones ya no son tan importantes. Esta serie se basa en la premisa contraria, la premisa de que las religiones siguen siendo muy importantes y a veces esa importancia aumenta. Y daré solamente para terminar 2 ejemplos de ello. El primer ejemplo empieza el 6 de enero de 2021, cuando se produce el evento muy conocido de la toma del Capitolio de Estados Unidos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, ha habido investigaciones académicas y periodísticas que en general han explicado ese fenómeno aberrante por 3 causas, el efecto de 3 fuerzas. La primera fuerza es el nacionalismo de Trump, que está expresado en esta bandera, Make America Great Again, haz América grande de nuevo, el nacionalismo de Trump. Una segunda fuerza que está representada en esta bandera, la bandera cruzada por 2 líneas con las estrellas que representan a los estados del sur, es la bandera con la que combatió el ejército confederado que luchó por mantener la esclavitud en los estados del sur de Estados Unidos entre 1861 y 1865 contra el ejército de Lincoln, el ejército del norte, el ejército de la Unión. Y me dirán, ¿qué hace una bandera tan antigua ahí? No, no es antigua. Desde hace bastante tiempo, estados del sur de Estados Unidos la han vuelto a redescubrir como la que mejor representa su cultura, y la han puesto en plazas públicas y la han puesto a veces en edificios públicos, y eso ha dado lugar a grandes confrontaciones. Para ellos es la bandera del supremacismo blanco. Yo le llamo supremacismo blanco racismo porque pues es semántica, pero la realidad es la misma. Cuando un policía blanco sin razón alguna dispara o asfixia a un ciudadano negro sin ninguna razón, le llamen de una forma u otra, el ciudadano queda muerto. Pero bueno, si le quieren llamar supremacismo blanco, está bien. Yo prefiero llamarle racismo. Fíjense ustedes, esta otra bandera es la misma, pero con una fantasía que es agregarle un rifle. Y eso nos muestra que los que siguen esa bandera, los supremacistas blancos, es gente violenta, es gente guerrera, que quiere conseguir sus objetivos como ocurría ese fatídico 6 de enero a través de la violencia. Es supremacismo blanco, violento, muy a menudo como pasó ese día. Pero hay una tercera fuerza que empezamos a ver
en este ciudadano manifestante que se dirige al Capitolio con una imagen de Jesucristo y una gorra de Trump, del Make America Great Again. O con este otro manifestante que se dirige al Capitolio para introducir una escultura de la Virgen María. O con este otro que simplemente lleva una bandera que dice Jesús salva. Y a través de todo este tipo de símbolos religiosos y de muchos otros, hubo gente que se paró, rezó antes de entrar al Capitolio, que llevaba cruces y sobre todo que cantaba, valga la redundancia, canciones religiosas que se descubrió después que eran las que aprendían desde niños en las escuelas evangélicas. Entonces, vemos que concurren tres fuerzas: el nacionalismo, el racismo y el cristianismo. Pero entre las tres fuerzas se produce una simbiosis que la podemos ver, por ejemplo, en esta bandera. Dios escogió a Trump para salvar a América. Dios Trump es la unión del nacionalismo y de la religión. O fíjense ustedes esta otra: una nación bajo Dios, indivisible. Indivisible quiere decir que Estados Unidos no es un país pluriétnico, es un país que debe conservarse como un país homogéneo blanco. Es la unión del racismo y del cristianismo. O sea, el cristianismo es la base de las fuerzas. Explica el racismo, explica el nacionalismo. Y el resultado es lo que ven ahí: esa horca con la que los manifestantes ese día pretendían ahorcar nada menos que al vicepresidente de Estados Unidos, a Michael Pence, y no lo lograron porque se pudo refugiar por muy poco tiempo. Aquí hay una pequeña reflexión. La religión de la que hemos hablado hasta ahora, es la principal de Estados Unidos, la religión protestante evangélica, a la que se suman las franjas más ultra del catolicismo y del protestantismo tradicional. Esa religión tiene una iglesia más importante, que es la Convención Bautista del Sur. La Convención Bautista del Sur nace en 1850 para defender el derecho de los pastores a tener esclavos y desarrolla progresivamente una teología racista. Una teología según la cual, con base en la Biblia, deducen la superioridad del ciudadano blanco sobre el negro y la condena al negro para que sirva al blanco. Deducen la prohibición de los matrimonios entre razas, entre blancos y entre negros, que estuvieron en muchos estados prohibidos hasta 1967 y en uno hasta el año 2000, y que se rumorea hoy día que quieren volver otra vez a poner en práctica la prohibición de los matrimonios mixtos. Ya hablaremos de eso más adelante. Y eso se complementa con la idea del nuevo pueblo elegido de Dios. El pueblo judío traicionó a Yahvé y Dios buscó otro pueblo elegido hasta que encontró a Estados Unidos, al que ellos llaman América, el nuevo pueblo elegido de Dios. Todas esas creencias racistas han sido debatidas varias veces en las asambleas de la Convención Bautista del Sur, y se han debatido y se ha votado, y ha sido imposible erradicarlas. Ahí están, para que los que quieran creer, y son muchos en ellas, sigan haciéndolo. Y volviendo la polaridad de ese país, la polarización cada vez más tóxica. Ese es un ejemplo, y con un ejemplo es difícil convencer a todo el mundo. Doy rápidamente un segundo ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que cuando llega la guerra de ISIS en Oriente Medio, empiezan desde Siria
cantidad de familias que se exilan, tratan de llegar a Europa, no son acogidas, son puestas en campos de refugiados y desde ahí repatriadas a sus zonas de origen. Mientras que cuando llega la invasión de Ucrania empiezan a salir también refugiados, familias enteras. Llevamos en este momento ya unos 6 millones y ahí sí los mismos países los acogen con los brazos abiertos. ¿Por qué esa diferencia? ¿No será que se debe a que los sirios eran musulmanes y los ucranianos muy devotos cristianos? Yo creo que sí. Y creo que en estos casos y muchos otros iremos viendo durante la serie la influencia de las religiones y bueno, creo haberles presentado una síntesis del contenido. Si les interesa, pues ahí tienen la campanilla para no perderse las próximas entregas y si les ha gustado, pues ahí tienen los likes. Muchas gracias por haberme acompañado y espero que nos sigamos viendo en las próximas entregas. Feliz día.